Sí, existen muchas aplicaciones que sirven para la productividad y en específico para estudiar. Anki, Notion, Obsidian y Remnote. Cada una es diferente y tiene sus ventajas. Anki, con su interfaz para hacer flashcards, te permite integrar la Spaced Repetition en tu método de estudio de forma prácticamente automática. Obsidian te permite integrar distintos conceptos y formar una red que se parece a la neuronal para que puedas conectar muchos conocimientos de distintas materias, de distintos ámbitos. Y por último, también está Notion, que es más para productividad y organización, que te permite hacer un seguimiento de tus hábitos. Pero si tuviera que mencionar la que logra integrar todo lo que necesitamos a la hora de estudiar, sería Remnote, ya que mantiene principios de Anki, especialmente la Spaced Repetition, que es la que va a hacer que puedas recordar lo que hoy estás estudiando en 2 años. ¿Y cómo lo hacen estas aplicaciones, Anki y Remnote? Estas tienen un software integrado que repite las flashcards, que son cuestionamientos o preguntas que tú previamente haces, dependiendo de qué tanto la recuerdes, de qué tanto hayas consolidado esos conocimientos por medio del Act Recall, por medio del recuerdo activo. Si lo recuerdas muy bien, entonces ese cuestionamiento, esa pregunta, esa tarjeta se te va a repetir en 2 meses o en 1 año o en 1 semana si es de las primeras veces que estás estudiando ese tema. Pero si no lo recuerdas también, se te va repitiendo esa misma pregunta muchas veces durante la semana y frecuentemente en el tiempo. Por otro lado, Remnote integra la jerarquización que podemos hacer en Notion, de manera que existen carpetas, categorías y documentos que nos permiten organizar mucho más la información que estamos estudiando, los temas, los subtemas y consecuentemente las preguntas. Y por último, te permite hacer relaciones. Si es verdad que no son tan visuales como las que puedes llegar a ver en software, en aplicaciones como Obsidian, pero al realizar relaciones, lo que haces en esta aplicación es ver tus conocimientos de forma conjunta y no de forma aislada. Lo que aprendiste en un libro que leíste hace mucho tiempo, hace 1 año, hace meses, lo conectas con la información que estás viendo, que estás estudiando en este momento. Teniendo en cuenta esto, vamos al computador para explicarte algunas de las funciones que más utilizo y que te sirven para integrar en tu método de estudio en la aplicación de Remnote. Aquí ya estamos en el computador, entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es que Remnote nos permite crear carpetas, documentos, para que no tengamos que clasificar después todo el temario con etiquetas, materias de lo que estamos estudiando, sino que de por sí ya podemos crear una carpeta, por ejemplo, del semestre, una de las materias, y documentos de los temas que estamos estudiando, o incluso, dependiendo de cómo queramos hacer la organización, solo tener documentos. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Aquí existen carpetas, documentos. Vamos a crear una carpeta, por ejemplo, del semestre. Semestre X. Y podemos crear un documento que es el de prueba. Entonces, en el documento va a ser en el que estemos trabajando en este momento. Entonces, ya estando en la aplicación, lo primero que vamos a hacer son las flashcards, que es lo más importante que nos permite después utilizar y aplicar la Spaced Repetition, la repetición espaciada integrada en esta aplicación. Existen distintos tipos. Te voy a enseñar la más común y probablemente la que vas a utilizar con mayor frecuencia. Si yo tuviera que decir un porcentaje, el 80% de las tarjetas van a ser de manera unidireccional. Y así es que es nuestra primera tarjeta. Escribes pregunta y te voy a dejar los símbolos en pantalla de cómo haces esta tarjeta respuesta. Entonces automáticamente se te ha creado una tarjeta que es pregunta y te esconde la respuesta que tú le puedes dar en mostrar, o con alguna tecla puedes mostrar la respuesta cuando ya la hayas interiorizado y cuando ya la hayas dicho. Entonces aquí, dependiendo de si la repetiste, por ejemplo, de si la recordaste,
con poca frecuencia, o si tuviste que revisar algunos de tus apuntes, o si con algún poquito esfuerzo de alguna conexión que hiciste la lograste recordar, o si de por sí te es muy fácil. Entonces, según esto, te va a repetir la pregunta en cierto tiempo, 24 horas, 4 días, 12 horas. Este tiempo va aumentando con el paso de que tú vayas consolidando este concepto, en específico esta pregunta. El segundo tipo de flashcard que vamos a ver es la bidireccional, es decir, que ya no va a ser una sola pregunta, sino que van a ser dos. Es cuestionamiento y esta se hace con otro comando que es respuesta. Pero aquí no hay una respuesta y una pregunta fija porque, como te digo, algunas veces te pueden salir la respuesta y tienes que adivinar la pregunta, o algunas veces te puede salir el cuestionamiento y tienes que adivinar la respuesta, como la unidireccional, que es la que vimos aquí. Por lo mismo se crean dos tarjetas en lugar de una. Entonces, si te das cuenta, aquí, por ejemplo, nos apareció la respuesta y tenemos que hallar la pregunta o el otro lado de la tarjeta. Aquí lo que te tiene que quedar claro es que no hablamos de pregunta y respuesta. Yo suelo utilizar esto cuando tengo que memorizar, cuando tengo que aprender nuevo vocabulario de idiomas extranjeros. Por ejemplo, el inglés. Y te voy a mostrar una de mis carpetas, que yo aquí las tengo. Entonces, lo que, por ejemplo, hago es realizar vocabulario en inglés y en español. Entonces me puede salir la palabra en inglés y yo tengo que llegar al español, y asimismo la palabra en español y yo tengo que decirla en inglés. Sirve mucho, por ejemplo, o yo personalmente lo he usado para vocabulario. También pueden haber otras funcionalidades que tú le encuentres en tu carrera, en lo que estés estudiando. Yo la uso, como te digo, para esto, principalmente en la tarjeta bidireccional. Vamos a seguir con el tercer tipo de tarjeta, que es el tipo close. El tipo close es una afirmación que tú realizas y consecuentemente lo que haces es esconder una parte de esa afirmación. Lo uso, por ejemplo, en definiciones. Digamos, por ejemplo, que ponemos la insulina es una hormona encargada de regular la glucosa en sangre, para ser más específicos. Y queremos esconder la definición de es una hormona encargada de regular la glucosa. Y dejamos el resto visible. Lo seleccionamos y aquí nos aparece unos corchetes. Estos corchetes es la tarjeta tipo close. Y aquí nos está apareciendo lo que va a pasar, que va a esconder esa parte de la pregunta, de la afirmación en este caso. Y automáticamente se nos pone en azul esa parte de la afirmación. Y cuando leamos practicar, nos la esconde. Si te das cuenta, sale la insulina es, yo tengo que memorizar, yo tengo que recordar, yo tengo que activar mi memoria y decir qué es la insulina. Es una hormona encargada de regular la glucosa en sangre. Mostrar respuesta. Fue fácil para mí recordarlo, 4 días. En 4 días aparece de nuevo esta pregunta. Y el último es uno de los que aprendí hace poco, que es la parte de que tú puedes esconder en una imagen distintas partes de ella para recordarlas con tu memoria visual. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo una imagen que he copiado para mostrarte cómo funciona este tipo de tarjeta. Tú pegas la imagen, puedes regular el espacio que ocupa y consecuentemente lo que tú haces es esta opción que te sale para hacer flashcards desde la imagen. Tú le das clic, se amplifica la imagen y tú seleccionas la parte que quieres esconder. En este caso, por ejemplo, serían los organelos celulares. Tú quieres saber que este es el núcleo, entonces seleccionas, se te va a esconder, pero quieres saber absolutamente todos. Mitocondria, ribosoma, y así sucesivamente. No los voy a hacer todos porque lo que me interesa es mostrarte que se van enumerando alfabéticamente. A, B, C, D y E sería este. Entonces, cuando tú le das, ya la puedes cerrar, ya se han hecho las tarjetas. Y automáticamente, cuando lees en practicar, nuevas preguntas, te aparece la imagen y te aparece, por
por ejemplo en este caso, el núcleo. Y tú tienes que ver cuál es esta sección, cuál es esta parte, en este caso un organelo de la célula. Cuando ya lo memorices, cuando ya lo hayas consolidado, mostrar respuesta, es el núcleo, o por el contrario, no lo recordaste, entonces toca, por ejemplo, recordarlo, memorizarlo, intentar fotográficamente ubicarlo. Y así sucesivamente te van apareciendo y te van escondiendo todos y cada uno de las partes que tú hayas seleccionado de la misma imagen. Por último, me quedan 2 herramientas que te ayudan a organizar y que no se te formen muchos documentos, que no se te formen muchas carpetas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un documento dentro de una carpeta más grande. Si entramos, por ejemplo, a la carpeta general, que es semestre 1, podemos crear otros documentos de prueba 2 y demás. Pero, por ejemplo, si esto es una materia, tendríamos muchos temas y se nos van acumulando de forma que terminamos con muchas cosas. Para reducir esto, existen los toggles, que los toggles son una forma de clasificar y también de generar un poco una jerarquización interna en tus propios documentos. Por ejemplo, lo que tú haces es escribir el tema en general y consecuentemente, con la tecla que te estoy dejando en pantalla, puedes ir creando distintos subtemas que están dentro de ese tema general. Y aquí, por ejemplo, pues ejemplos, y luego simplemente los escondes para que no se vea, porque si tienes tarjetas le das en la parte de repasar y ya no tienes que ver todos los subtemas, todos los ejemplos que hay. Y para terminar, una de las herramientas para que no estés repitiendo y repitiendo información que ya has escrito, que ya has repasado, pero que en este momento no recuerdas, y esto pasa mucho en la universidad, cuando hay materias que utilizan conceptos anteriores y no quieres hacer otra vez tarjetas porque ya las hiciste previamente, pero si no sabes esta herramienta, pues se te va a hacer muy difícil volver a la carpeta y otra vez repasar constantemente esas tarjetas en específico. ¿Por qué? Porque si no tienes la versión de pago, no te va a permitir la aplicación repasar solo unas tarjetas. Así que para esto se usa la aplicación, la herramienta de REM Reference. REM Reference es un vínculo que genera esta parte hacia otra carpeta. ¿Y cómo se hace? Con el símbolo de que te estoy dejando en la pantalla, que son los 2 corchetes. 1, 2, y ya crear la referencia. Por ejemplo, si yo quiero repasar algo relacionado con ADN, busco ADN y eso sí, tienes que saber la carpeta o el documento o incluso el tema que quieres. Por ejemplo, este es de biología molecular, este es de una carpeta de laboratorio que está en otro documento y demás. Pero imaginemos que queremos repasar este. Y el vínculo, si le damos clic, nos lleva a genética microbiana, que es el documento, y repasar esto, que es lo de ADN, que es lo que está subrayado en este momento. Tú le das en practicar y automáticamente se practica todo lo que tenemos que ver con esto. Y también nos genera una referencia que ya sabemos que está en tema general en el documento que creamos de prueba en la carpeta semestre 1. Y ya con esto tendríamos los aspectos fundamentales para que puedas implementar en tu método de estudio y utilizar esta aplicación. Tú puedes buscar muchas más. Yo la llevo utilizando más de 2 años y son las cosas que actualmente utilizo y que en toda mi método de estudio, en que toda mi vida universitaria me han ayudado. Así que aquí hay más opciones que tú puedes ver, que tú puedes indagar, que tú puedes consultar. Pero lo que te recomiendo es probar con las que te mencioné y ver si te sirven. En este caso, yo considero que son las necesarias. Por ejemplo, aquí te muestro algunas materias que he estudiado y para que veas, aquí hay algunas tipo close, tarjetas tipo close. La mayoría no son tarjetas tipo close, sino son, como te dije, unidireccionales, pregunta y respuesta. Y consecuentemente están también otras de REM Reference para que yo no tenga que repetir la misma información.
No me quedan, por ejemplo, tarjetas para estudiar en este momento. Lo estudié hace muy poco, pero si me quedaran, por ejemplo, de un tema que no repaso hace varias semanas, digamos, pues me quedarían absolutamente todas. Y si yo le doy mostrar respuesta, mira que las opciones aquí ya son mucho más alejadas porque lo repasé constantemente en su tiempo. Entonces, aquí ya, por ejemplo, si no lo recuerdo tan bien, 1.7 meses, aquí ya estamos hablando de años, si la recuerdo muy bien. Entonces, para que sepas que integra el Space Repetition y lo hace de forma que tú no lo tengas que hacer de manera manual, que se puede dificultar mucho y que puede llegar a ser muy tedioso. Estas son las funciones y también las utilidades que le encuentro a esta maravillosa aplicación, con la que yo considero que puedes organizar, gestionar y comenzar un poco a plantear, a relacionar todo ese conocimiento y gestionarlo en una misma aplicación. Evidentemente existen muchas más, pero como paso inicial yo considero y personalmente yo uso lo que te mostré a lo largo del video. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado esta guía completa, este tutorial de cómo utilizar RedNote. Deja en los comentarios alguna otra guía, algún otro software que quieres que haga un tutorial completo, algo que te gustó del video, compártelo, dale like y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.